Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica Blog. Soy el Dr. Treviño y en esta ocasión vamos a revisar un tema que preguntaron mucho en el enlace anterior y obviamente le van a preguntar porque es algo que está totalmente asociado con la pandemia de COVID, con las neumonías, con la ventilación mecánica y demás. Y aquí hablamos del síndrome de estrés respiratorio agudo. Es muy importante antes de que empecemos con la clase que entiendan que este tema es un tema simple, en el que solamente hay que saber como dos cosas. La primera es cómo lo voy a identificar y lo segundo, cuáles son los criterios de Berlín, que es lo que te van a preguntar, básicamente. Entonces sabemos que va a ser un cuadro clínico, una presentación clínica aguda, caracterizada por hipoxemia y por infiltrados pulmonares difusos bilaterales. Y esto va a ser secundario a una respuesta inflamatoria pulmonar que va a dar consigo un aumento de la permeabilidad vascular pulmonar, ya sea por la causa que tengas de fondo. Puede ser una causa traumática, puede ser una causa infecciosa, etcétera, ¿no? Y estas lesiones pueden ser de forma directa o de forma indirecta. Epidemiológicamente, algunas cifras, yo creo que aquí lo más importante es reconocer que existen varios grados, leve, moderada y grave. Lo más frecuente que podemos observar es encontrarla en forma moderada. También que tiene una gran presencia esta entidad en la terapia intensiva, ¿de acuerdo? Es muy importante también conocerlo. Aquí tenemos un cuadro acerca de las etiologías. Yo lo que quiero que sepas del síndrome de estrés respiratorio del adulto o síndrome de estrés respiratorio agudo es que todo esto, pues al final de cuentas, son causas que van a causar una reacción inflamatoria y van a ser más propensos el pulmón a que desarrolle varias etapas clínicas. Entonces, etiologías tenemos muchas, sepsis, tenemos también la presencia de neumonitis por aspiración, neumonía infecciosa, contusión pulmonar, inhalación de quemaduras, pancreatitis. Esta es una pregunta que llegan a hacer mucho en medicina interna o en urgencias, porque es otra de las causas que te puede llegar a producir un síndrome de estrés respiratorio, la pancreatitis. Y de hecho es uno de los criterios dentro de la pancreatitis de que tienes una pancreatitis grave. Por ejemplo, las calificaciones de Atlanta, etcétera, ¿no? Cirugía torácica, algunos medicamentos, principalmente quimioterapéuticos, la radiación, etcétera, ¿no? Hay muchísimas causas, estas ni siquiera son las únicas, hay muchísimas más, entonces eso pues simplemente no lo como que en cuenta. Dentro de su evolución clínica, aquí lo más importante es comprender su proceso fisiopatológico, en el que hay una etapa inicial en donde cursa con edema, después va a cursar de forma exudativa con la presencia de membranas hialinas, después de una forma proliferativa con una inflamación intersticial y por último un desencadenante ya después del día 21 en la formación de un proceso de fibrótico o de fibrosis, ¿no? Y ¿cuál es la problemática de nuestros pacientes? Que pues ya se hacen dependientes del ventilador, se hacen dependientes de oxígeno suplementario y la mortalidad pues obviamente va a aumentar. Los síntomas van a ser dependientes de la enfermedad propia que tenga el paciente. Obviamente, si tiene sepsis, fiebre, leucocitosis, etcétera, ¿no? La disnea progresiva, tos, dolor pleurítico, ansiedad y agitación. También podemos encontrar signos como taquipnea o uso de musculatura accesoria, caída de la saturación de oxígeno, incremento o requerimiento de oxígeno, cianosis, taquicardia, estertores crepitantes difusos bilaterales y deterioro neurológico. Aquí es muy importante también tratar de identificar datos de un edema pulmonar cariogénico. ¿Por qué? Porque podemos tener un paciente cardiópata que tiene sepsis y el paciente empieza a desaturar. Y tú lo primero que piensas es que como la sepsis es lo que más está llamando, el paciente está con fiebre, tiene leucocitosis de 30,000 y tú estás, este paciente está muy malito, ¿no? Se te olvida que el paciente es cardiópata y a lo mejor lo encharcaste, ¿no? Como clásicamente se dice, o sea, que le pasaste un buen de líquidos y tu paciente realmente no tiene un síndrome de estrés respiratorio, lo que está teniendo es un edema agudo de pulmón, que son entidades distintas y tienen tratamientos distintos. Entonces, el edema pulmonar lo vamos a identificar cuando tenemos signos de congestión. La presión venosa yugular que se encuentra elevada, crepitantes, soplos, tercer ruido, cuarto ruido o edema en las extremidades inferiores, que no tendrían nada que ver con el síndrome de estrés respiratorio. En el laboratorio, gasométricamente vamos a encontrar hipoxemia y hipercapnia, acidosis respiratoria, bicarbonato, podemos encontrar dímero D elevado, proBNP elevado, asociados a otras aminasas y el resto de las cuestiones o de las
laboratorios propios de la entidad que le esté ocasionando falla o esta enfermedad al paciente. Lo importante es que, por ejemplo, siempre que hablemos de un contexto de una enfermedad orgánica extrapulmonar, casi siempre lo vamos a identificar con una falla orgánica múltiple en nuestros pacientes. Los estudios de gabinete son importantes también, principalmente la radiografía de tórax, que es una de las que te van a ayudar a poder identificar. Lo importante de esto es que logres identificar cómo se ven las opacidades alveolares difusas bilaterales con la presencia de atelectasias laminares. Y que esto obviamente no está acompañado de datos de congestión, por ejemplo, cardiomegalia, que si ves este corazón, dentro de lo que podemos delimitar, no está tan grande, ¿no? En la tomografía vamos a encontrar opacidades dispersas, bilaterales, y podemos también encontrar patrones en vidrio despulido. Nos podemos apoyar en otros estudios de imagen, el electrocardiograma, el ecocardiograma, etc. Aquí lo importante es que logres tener esta imagen, que es la de la radiografía de tórax, que si te preguntan algo, sería esto. Y ahora sí viene esta plantilla, descárguenla, ya saben que la tienen aquí en su Patreon, pero ténganla con ustedes. ¿Por qué? Porque es muy importante. Estos criterios diagnósticos de Berlín es las preguntas que les hicieron en el enarme anterior. Y se las preguntaron ¿por qué? Porque al final de cuentas, recuerden que, o a lo mejor a algunos de ustedes les tocó vivir eso, que estuvieron atendiendo pacientes COVID los médicos generales. Entonces eso quiere decir que el médico general tiene que ser facultado para poder soportar la demanda que tenga México, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a contar al 100% con sus especialistas. Entonces hay que meter médicos generales. Y yo considero que esa fue una de las razones por las cuales les preguntaron los criterios de Berlín. Entonces sabemos que los criterios de Berlín van a ser estos 4. Que tenga inicio de síntomas respiratorios en menos de 7 días. O sea, que tenga un curso agudo, un curso rápido. Que tenga opacidades bilaterales que no se explican por densidad pleural, colapso o nódulos pulmonares. Si vemos aquí, las opacidades están en todos lados y de los 2 pulmones. 3. La insuficiencia respiratoria no es explicada por una insuficiencia cardíaca o por una sobrecarga hídrica. Esto es muy importante porque si no, muy probablemente estamos en el contexto de un edema agudo de pulmón y pues el tratamiento es distinto. En el edema agudo de pulmón, nada más para que no vaya a quedar esa duda, tu tratamiento lo vas a dar en relación a la respuesta que tenga tu paciente. Si tu paciente está bien perfundido, o sea, tiene sus pies calientes, no le falta volumen ni nada por el estilo, al contrario, le sobra y no está tan mal distribuido, pues lo puedes aliviar con diuréticos, ¿de acuerdo? También puedes utilizar ventilación mecánica no invasiva, ¿como cuál? Como el CPAP, ¿de acuerdo? Esos son como que preguntillas claves que les pueden hacer. Y cuarto, debe haber un deterioro de la oxigenación que se va a definir por la relación PaO2-FiO2. Es la presión arterial de oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo lo vas a sacar? Y el FiO2 es el oxígeno que vas a estar suministrando a tu paciente. ¿Esto cómo lo vas a sacar? Pues con una simple división. Para eso necesitas una gasometría. Muy probablemente si te preguntaran esto en el ENARM, te pondrían una gasometría, porque pues sería lógico preguntarte eso en relación con la gasometría. Entonces, estos 3 grados fue otra pregunta que les hicieron. Si tenemos un SDRA leve, lo vamos a catalogar como un índice de Kirby, que es otro nombre que tiene esta cosa fea, de 200 a 300, un moderado de 100 a 200 y un grave menos de 100, ¿de acuerdo? Estos criterios tienen una sensibilidad del 89% y una especificidad del 63%. Entonces, esta plantilla es obligada que se la tienen que saber. El tratamiento pues va a ser dependiente. Los principios generales del tratamiento es tratar de identificar la patología de base que desencadena la respuesta inflamatoria a nivel pulmonar y todas las demás medidas de un paciente crítico que las conocemos como FASIO, ¿de acuerdo? La ventilación mecánica, no se les olvide que es la piedra angular del tratamiento. Y esto al final de cuentas es la única medida que nos puede apoyar a disminuir la mortalidad. Esto en tela de juicio porque depende del ensayo clínico y de lo que estén revisando. En los líquidos intravenosos es importante no congestionar a nuestros pacientes con una metadiuresis de 0.5 a 1 mililitro por kilo. Esto acuérdenselo, esto ya no creo que se los pregunten, pero esto sí puede ser alguna preguntilla por ahí. La sedación y la analgesia, como en casi la mayoría de las enfermedades de paciente grave, hay que tratar de reducir el dolor con nuestros pacientes, reducir la ansiedad y pues si hace delirios, psicóticos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí las tienen todas esas.
La nutrición pues también es importante. Al final de cuentas esto es parte del tratamiento de FAST-HUG del paciente crítico. La profilaxis hay que hacerla frente a la trombosis, frente a hemorragia gastrointestinal y también contra las úlceras a presión. Con relación a las úlceras por presión, una pregunta clásica que le suelen hacer es ¿cada cuánto tiene que estar movilizando tu paciente para prevenir el riesgo de úlceras por presión? Y esto recuerden que tiene que ser al menos cada 2 a 4 horas. Lo tienes que estar moviendo. Estas son preguntas, yo las consideraría un poco difíciles, porque al final de cuentas es manejo de ventilación mecánica. Pero creo que no está de más acordarse de algunos puntos, que es, todos los pacientes con SDRA tienes que tratar de tener volúmenes bajos. Eso no se les olvide. Hay que tratar de volúmenes bajos. ¿Por qué? Porque eso es lo que mejora a los pacientes para que tengan una adecuada ventilación. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para tratar de reducir mayor distensión pulmonar, tratar de reducir el hecho de que empiecen con hiperoxia y demás. Los pacientes tienen que tener metas. Y la meta que yo considero más importante, que es la que les pueden llegar a preguntar, es que tengan una presión pico, o sea, la presión máxima que tenga el pulmón al momento de que el paciente tenga un ventilador. Quiere decir, yo le voy a aventar como sea que tenga programado el ventilador, de eso ustedes no se preocupen, pero le voy a aventar un montón, ya sea por presión, por volumen, métodos convencionales, no convencionales, eso no importa, pero ¿qué presión llega a tener mi pulmón? Esta es la meta que tienes que tener. Su máxima presión tiene que ser menos de 30. En otras literaturas vas a encontrar que tiene que ser menos de 35. Esos yo creo que son los más importantes, los demás ahí están y pues también hay varias tarjetitas, por ejemplo, del grupo Avento y todo eso que no son, son gratuitas de hecho, y las pueden utilizar. El pronóstico pues tiene una mortalidad muy alta, tiene una tasa estimada alrededor del 41 al 65%, está atribuido mucho a la septicemia y a la falla orgánica múltiple. Y pues hay scores que nos pueden servir para predecir la mortalidad, por ejemplo el Apache 2, el SOFA también utiliza las variables de PAO2 y de FIO2 y pues entre otros dependiendo de la patología propia que tenga el paciente. Las etiologías más comunes son neumonía, es sepsis y es aspiración, principalmente problemas a nivel pulmonar. Otras etiologías ya estuvimos hablando, trauma, pancreatitis, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto hemos concluido lo que es esta clase. Espero te haya gustado, te haya servido y por supuesto que no olvides los criterios de Berlín, porque créeme, doctor, si te preguntan algo de esto, van a ser esos criterios y el índice de Kirby. Soy el doctor Treviño, ese es el Patreon de Red Medical Blog y nos vemos hasta la siguiente videoclase. Chao, chao.